a leerla. Entonces, voy a empezar la exposición, está siendo grabada, de tal manera que ustedes pueden perfectamente verla y concentrarse entonces, porque les va a quedar ahí desde para ver después. Bien, entonces si quieren bajar la mano nomás para que no nos confundamos, que a lo mejor quieren preguntar algo versus estaban votando. Bien, tal como dice Cecilia, nosotros partimos esta práctica, esta charla, frecuentemente en octubre, pero a raíz de la pandemia existe inquietud, la pandemia ha jugado despertando ansiedad, ¿no? Entonces la gente quiere tener más claro en qué va a consistir, etcétera. Y por ese motivo, lo que nosotros hemos hecho es adelantar la práctica, que generalmente yo trabajo con el archivo anterior. El otro decía 25 de octubre y este dice 23 de septiembre. La adelantamos un mes aproximado. Y la idea es que en esta instancia se explique el proceso y se respondan las consultas. Bajen la mano nomás, por favor, porque si no nos vamos a confundir si ustedes quieren preguntar algo o estaban votando. Entonces, reseteen la mano, digamos, abajo. Bien, entonces vamos a ir presentando los aspectos principales y después vamos a hacer una ronda de preguntas. Excepto que usted diga, mire, lo que usted me está diciendo es demasiado importante, por favor, contésteme. Y como son tantos estudiantes, los que en este momento están conectados, 157, porque está la profesora Cecilia y yo, entonces, si alguien necesita el audio, porque no nos estamos dando cuenta, sencillamente habla. Ahora, lo que sí, aquel que quiere preguntarme por un problema especial, por ejemplo, me dice, profesor, lo que pasa es que mi charla todavía no me la autorizan, etc., lo dejamos para el final, porque la idea es tener un discurso continuo que sirva para quienes no pudieron venir y que quede entonces grabado en esa condición. Bueno, entonces, primero la práctica es tremendamente importante porque es el primer paso formal de acercamiento a una realidad laboral. El primer paso. Les voy a contar mi motivación al respecto de por qué yo doy esta charla. Yo doy esta charla en agradecimiento al trabajo que desarrollan mis dos hijas. Yo tengo dos hijas. Y en ambos casos, ellas fueron a una charla de prácticas. Y se les abrió el mundo laboral y personal después de haber ido a esa charla de prácticas. Mi hija menor estudió Ingeniería en Diseño de Producto y ella fue a una charla a IDP. Y en ese momento el profesor que la daba, Mario Dorchesi, empezó a hacer una pregunta, ellos son poquitos, IDP son poquitos, ¿dónde vas a hacer la práctica? Y entonces la gente decía, mira, a mí me interesa hacer la Hermano, práctica me en tal sacó parte, como en 3 esta otra. veces el juego. Hay alguien que está con audio abierto, por favor. Entonces, estudiaba IDP y el profesor le empieza a preguntar, son poquitos, no en el caso nuestro, y le dice, pero ¿cómo ustedes piensan hacer la práctica en Chile? ¿Y por qué no se van a Milán, Italia? Para toda persona que estudia diseño, Milán es la capital mundial del diseño. Entonces mi hija llegó, como a lo mejor algunos de ustedes, motivado y conversó conmigo y dijo, papi, el jefe de carrera nos dijo que ¿por qué yo no hacía la práctica en Milán, Italia? Bueno, tuvimos que hacer una vaca a nivel de la familia, porque obviamente lo que ofrecía IDP era el contacto, y mi hija se fue a estudiar, o sea, a hacer su práctica a Italia, a Milán. Es caro, ¿no? Por si acaso, no es barato. Pero hicimos el esfuerzo, creo que fue una inversión. Cuento corto, cuando llegó mi hija de vuelta, dijo, papi, yo te cuento, yo no me voy a quedar trabajando en Chile. Yo me voy a ir a los mejores países del mundo a vivir.
Después era buena estudiante, postuló a Beca Chile, se ganó Beca Chile, se fue a estudiar a Sydney, y cuando se fue a estudiar a Sydney se dio cuenta que era un mundo distinto. Australia es otro mundo. Y ahí empezaron a juntar puntos con su pareja, que hoy día es su esposo. Los dos hayan ganado Beca Chile. Y juntaron los puntos suficientes para, hoy día son residentes en Australia. Se juntan puntos, ¿eh? Si tú tienes mucha multa de tránsito, te recortan puntos, etc. De tal manera que a través, cuando terminas de juntar puntos, puedes postular y dar un examen en inglés. Es un examen presencial. Y hoy día ella vive y trabaja en Australia. Primero en Melbourne y ahora en Sydney. Hace pocos meses llegó a Sydney, primero estuvo en Melbourne. Es residente australiana. Mi hija mayor fue a la charla de práctica que le hacía a su universidad, en este caso la Adolfo Ibáñez, ella estudió periodismo, y el encargado de práctica le dijo, bueno, ¿y tú dónde debe ser la práctica? Entonces mi hija dijo, bueno, como a lo mejor le pasa a muchos de ustedes, la verdad es que no sé. ¿Cómo que no sabes? Tienes que irte donde está el mejor lugar de Chile para hacer prácticas. ¿Y cuál es el mejor lugar de Chile para hacer prácticas? En ese momento, cuando ella estudiaba, era el Canal 13. Y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Tienes que ir a un canal de televisión, porque tú vas a ser periodista, y las personas se foguean mucho, mucho, en un canal de televisión. Mi hija estuvo trabajando en Canal 13, después fue evolucionando, etcétera. Siempre se dice que los periodistas son súper mal pagados. Mi hija gana mejor sueldo que yo. Hoy día es gerente de una empresa de ingeniería, ojo, una empresa de ingeniería de proyectos, es una empresa noruega irlandesa, que es una de las que tiene las mayores plantas solares en Chile. Entonces, ¿por qué parto con describiendo una situación personal? Porque creo que las prácticas tienen una tremenda relevancia y son la forma de que tú partes de contactándote con una empresa o una institución que te puede abrir o te puede cerrar las puertas para tu futuro laboral. Hay que tenerlo presente. Entonces, uno debe tratar de ir a hacer una práctica a un lugar que sea interesante. Ahora, si no puedes hacerlo, porque el número de postulaciones puede ser muy alto, etcétera, bueno, lo importante es qué es lo que vas a aprender en el lugar donde tú vas. Y también te va a servir, aunque no sea el primer paso para tu senda laboral, el determinar con qué tienes afinidad. Porque hasta el momento, quienes no han hecho ninguna práctica, solamente han sido estudiantes. Y como estudiante uno dice, bueno, me gusta tal o asignatura u otra, pero eso no es necesariamente el desarrollo laboral. Entonces, es también una forma de verificar el logro de tus competencias. Si tú entraste a estudiar informática, tienes las competencias, efectivamente, las estás logrando, porque las competencias no es lo mismo que las pruebas. Te puede ir muy bien en una asignatura, pero eso no necesariamente es que tú estás demostrando competencias para el mundo laboral, porque las prácticas están asociadas al mundo laboral, no al mundo universitario. Algunos volverán de la práctica, sobre todo los que están en los cursos finales, con la posibilidad de generar un proyecto de título. Entonces, mire, la verdad es que en la empresa está el tema que le interesa. Es una posibilidad, no es que tenga que hacerse así. Y a nosotros nos va a servir para poder mejorar nuestros procesos. Porque a ustedes se le hace una encuesta, un diagnóstico, al cierre de la práctica, y ustedes nos dicen, nos dan recomendaciones, parte de las cuales están incorporadas justamente en el Kaizen, la mejora continua que siente este proceso. De hecho, la última está en mayúscula porque es nueva. Fue observando los reportes de práctica que ustedes nos suben a la plataforma,
pudimos observar de que algún estudiante nos dijo, mire, ojo, que es una forma de establecer contactos formales y generar tu networking, tus redes de contacto, porque ya tienes una recomendación. Por ejemplo, muchas veces el gran problema que tienen los jóvenes, afortunadamente no los informáticos, pero sí de muchas otras carreras, y que es bien triste, que dicen, para entrar a trabajar tengo que tener experiencia laboral. ¿Y cómo es tener experiencia laboral si yo estaba estudiando? Bueno, la práctica es justamente la primera experiencia. O sea, qué bueno que alguien te pueda recomendar y decir, yo recomiendo a Joaquín Rojas, que en este momento tiene la mano en alto, que porque creo que es un muy buen y aportó, etcétera, y a lo mejor te quedas trabajando allí, que es lo que pasa con muchos de los estudiantes que van a hacer la práctica. Cecilia, por favor, anda capturando los chats de los estudiantes, sobre todo los mails, porque serían de aquellos estudiantes que no les llegó el mail de ofertas de práctica y laborales ayer, y con eso tenemos que trabajar un poco más. Bueno, muy importante, muy importante. Hay una mano alzada, ¿vas a responder? Eh, ¿O al final? Prefiero al final, porque hubo una mano alzada que yo le dije hace poco, y resulta que la bajó, entonces se le había quedado arriba. Entonces tenemos dos prácticas que es muy importante tener presente, que la primera, y está en color naranja, que es mi color preferido, el color de informática, destacado que es la primera. Es la primera práctica. No, la segunda se llama profesional. Ahora, ¿por qué insistimos tanto en esto? Porque a pesar de que el sistema, hoy día en su versión 3.0, te lleva a destacar, te dice, ojo, ojo, advertencia, primera práctica, es industrial, no profesional, ¡pum! Profesional. Y cuando ponen la primera práctica profesional, se meten en un lío que cuesta bastante corregirlo. Por motivos de seguridad y transparencia, yo no puedo hacer esos cambios. Tiene que hacer el administrador de la base de datos. Y el administrador de la base de datos no es una persona full time que uno le llama por teléfono y dice, oye, por favor, resulta que Pepito Pérez se equivocó de nuevo y puso primero la profesional y después la industrial, cámbiatelo a la base de datos. Eso nos exige un protocolo desagradable, largo, etcétera. Puede tomar semanas corregir ese error tan, pero tan torpe que por todas partes dijeron, primera se llama industrial, no profesional, cuidado, antes de ingresar es industrial. El que comete ese error, desgraciadamente, se queda para la cola de espera de una vez que se resuelvan todos los otros problemas que puedan haber. Uno dice, a ver, ahora veamos los giles que nuevamente pusieron, a pesar de todo lo que se les advirtió, que la primera era la industrial y no la profesional, porque hay que modificar la base de datos. Así de sencillo. Y si no modificamos la base de datos, y a mí se me pasa, el SIGA la rechaza meses o años después diciendo la práctica primera está mal hecha y hay que entrar, oye, si la hizo el 2016, de nuevo, hay que comunicarse con la empresa, es una lata gigantesca el cometer un error así de torpe. Por eso que la primera práctica es la primera, se llama industrial, y tiene como objetivo que el estudiante se introduzca en un ambiente laboral organizacional. Ese es el objetivo. No es que tú vas a aprender a ser un experto en base de datos, no, pero te vas a codear con la parte organizacional. Lo que los estudiantes nos dicen es que ojalá que esa práctica se haga después de haber cursado lenguaje de programación y base de datos. No porque está la profesora de base de datos acá, sino porque los estudiantes nos dicen que es más fácil sacarle provecho porque esas son las dos asignaturas que más contribuyen a tu primera práctica. Te dicen, bueno, tú tenés que saber de base de datos y tenés que moverte en un lenguaje de programación X, que no es el que tú estás acostumbrado, pero las bases te sirven bastante. Eso nos dicen los estudiantes.
esa práctica tiene que equivale a 2 meses o 360 horas. Acá en Chile se trabajan 45 horas a la semana. Y como un mes tradicionalmente tiene 8 semanas, uno multiplica 45 por 8 y te dan las 360 horas. Por ese motivo. La práctica profesional en la segunda también es 2 meses, o sea, también 360 horas. Y la idea es que la hagas un poco antes de terminar tu carrera. Por eso se dice ahí antes de cursar el último año de carrera. Y el objetivo es lograr desarrollar un trabajo profesional, o sea, por eso que la segunda práctica en forma natural es un poco antes que termines para que puedas visualizar tus competencias. Ahora, hay que tener presente que para hacer la práctica, la empresa, la institución te va a exigir un seguro estudiantil. ¿Qué es un seguro natural que se da en Chile? No es un seguro que no tiene ninguna gran gracia, pero es el que se exige. Y para eso tienes que estar matriculado, porque si no estás matriculado no tienes seguro. Podría ser que la empresa no te pidiera el seguro, podría suceder, pero en general te pide el seguro y para eso los seguros, por favor, ahí ustedes se tocan con la institución Universidad Técnica Federico Santa María. Nosotros no damos seguros, los da, en este caso, el organismo que prevé el pase escolar, etcétera, está también asociado con el pase escolar, o sea, con dirección de estudios su equivalente en el campo que sea. Ahora, tradicionalmente las prácticas se hacen en verano, pero no es necesario hacerla en verano, se pueden hacer en cualquier fecha, situación que voy a explicar en un momento. Y lo importante es que ustedes se ponen de acuerdo con la empresa o institución sobre los beneficios y la exigencia. Nosotros somos un punto de contacto entre la empresa, institución y ustedes. ¿Estamos? Pero el detalle lo ven ustedes, detalle que puede ser muy relevante, como voy a mostrar en una lámina un poquito más adelante, ¿eh? Que puede ser muy importante. Ahora, casos especiales. Informática tiene una gracia. Harta gracia, ¿eh? Harta gracia. Nosotros amamos informática y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Nosotros desde el 2011 que aceptamos que las prácticas puedan ser a distancia. 2011 no es cualquier año, estamos cumpliendo 10 años en que se pueden hacer la e-práctica. Fuimos los pioneros en Chile. Ojo, no en la Santa María ni en la Universidad Católica, no. Esto fue una cosa que se nos ocurrió a nosotros, informática, aquí en la Santa María. El 2011 hubo un paro de estudiantes muy extenso que duró 6 meses. Entonces, algunos alumnos estaban súper lateados, iban a la asamblea, ya no iba nadie, etc. Entonces, se nos ocurrió decir, oye, ¿por qué no se van a hacer la práctica mientras tanto? Y obviamente que algunos no podían viajar porque el estudiante igual tenía que ir a la asamblea y estaba en Valparaíso alojado, pero él en realidad... Entonces, se adoptó la modalidad de la e-práctica a distancia. Eso es un elemento que nosotros fuimos los pioneros en Chile. Tanto así que cuando llegó el COVID, en la universidad llamaron y dijeron, oye, ¿qué vamos a hacer ahora que no pueden haber prácticas? Y yo dije, pero ¿cómo no van a haber prácticas si informática las tiene del 2011? Estamos cumpliendo 10 años. Y la universidad influyó eso, en que la universidad dijera, oh, sí, pueden hacerse las prácticas a distancia. A mí me contactaban de otras universidades, a través de mi networking, preguntándome, Luis, ¿cómo lo hacen en la Santa María, en informática, ustedes? Porque nosotros nunca habíamos hecho eso, y ahora que los tenemos que hacer, etcétera. Bueno, no, si se pueden hacer a distancia. Pueden hacerse a distancia. Por eso que pueden ser en cualquier momento del año. ¿Ah? Después, otra cosa interesante es que la práctica profesional sea de 3 meses, o su equivalente 540 horas. Pero en ese caso, como en total son 4 meses de práctica, significa que la primera tuvo que ser de 1 mes y la segunda, entonces, 3 meses. Ahora, si la primera fue de 2 meses y ustedes dicen, bueno, entonces no puedo hacer la segunda tengo que hacerla obligatoriamente de 2 meses, el reglamento dice que son 4 meses de práctica, pero no dice que no sean 5. ¿Ah? Entonces,
si ustedes ven que es súper interesante la segunda oferta, que algunas empresas los motiva bastante, las empresas sueñan con que las prácticas duraran 4 a 6 meses. Ese es el sueño de las empresas. Entonces pueden extenderse a 3 meses, pero cuando hablo de 540 horas, hay una gracia cuando digo 540 horas, cuando digo 360, que las 540 horas se pueden hacer en más de 3 meses si ustedes se dan cuenta. Porque como las prácticas pueden hacerse en una modalidad de horas, como lo dice el punto 3, entonces ustedes pueden hacer una práctica de 6 meses, no multiplicando 180 por 6, sino que sumando horas al total. ¿Ah? Eso es el caso, por ejemplo, de Codelco, que está pidiendo prácticas de 6 meses, y IBM también está pidiendo prácticas de 4 a 6 meses. Entonces hay variantes que informática lo ayuda. Pero también la práctica la podrían hacer ustedes como una estadía en una empresa o en un centro de investigación, o bien en un proyecto de investigación. Centro de investigación no hay tanto en Chile, pero sí hay varios proyectos de investigación, y ustedes podrían trabajar en un proyecto, por ejemplo, con algún profesor de la universidad o de otra parte. Lo que sí requiere consulta previa, porque dije estadía, no dije práctica. Estadía significa que tú ya eres parte como un trabajador. La alternativa 5 es que tú pudieras hacer la práctica como un proyecto de emprendimiento. Y ello requiere consulta previa. Hay algunos de ustedes, nosotros como informática apoyamos el perfil emprendedor de nuestros estudiantes. Lo apoyamos. Nos interesa que ojalá ustedes sean emprendedores. No estamos obligando, diciendo ojalá lo puedan hacer. Entonces, esta es una modalidad en que tú presentas un proyecto de emprendimiento, requiere consulta previa y hay un protocolo al respecto que llenar. ¿Ah? Porque ya ahí tú podrías jugar a engañarnos. En realidad no hice nada. Entonces hay una serie de contrachequeos que es distinto al procedimiento tradicional, donde tienes un supervisor, la empresa que te evalúa. Aquí es autorregulación, y han ocurrido cosas muy interesantes. Con chicos que dicen, bueno, ¿por qué si yo quiero crear mi empresa, tengo que irme entonces a una empresa a regalarle a otro mi creatividad en circunstancias que yo quiero hacerlo en mi propia universidad? O sea, en mi propia emprendimiento. Entonces, es muy interesante. Después vamos a contestar las consultas porque el discurso, si no, después alguien dice, no, es que yo que entre el punto 5 y el 6 me perdí. Entonces, el emprendimiento. Lucho, Tenemos sí, un caso eso quisiera muy decir, porque hay varias consultas en el chat y sí, preferible que la dejes al final porque tú lo tienes igual en tus PPT y además porque la respuesta le sirve a todos, así que no nos exactamente, por favor, gracias. Entonces, ahí hay un tema, por ejemplo, en los próximos días, siempre lo invitan a ustedes a los exámenes de título, a lo mejor nadie va, pero va a dar examen un tipo que es excepcional, con nombre y apellido, se llama Víctor Zavala. Víctor Zavala creó un emprendimiento notable, que como empresa es muy, pero muy bueno, y que tiene mucha demanda. Y fue un emprendimiento. Entonces, fue práctica, fue memoria, fue proyecto de título, todo. Él tiene un emprendimiento tremendamente consolidado. Y les cuento algo. ¿Cuánto se demoraron en hacer la memoria? Un día. Un día. Formalmente hablando, fue un día. Porque fueron varios años. Pero él terminó la asignatura y ya tiene su memoria terminada, lista, editada, todo. Porque él generó una empresa reconocida en el mercado, una TEDx se llama, a partir de su práctica, emprendimiento, proyecto, feria, todo. Integró todo en eso y da el examen de título un día después de haber terminado la asignatura. Entonces, y un emprendedor. Entonces, también puede suceder de que ustedes se fueran a trabajar, sobre todo esta es una opción para aquellos que se fueron de la universidad y estuvieron trabajando en una empresa. Entonces, ahí hay un reconocimiento, el tipo trabaja en una empresa de software, etcétera. O sea, no hay ninguna duda de que está en una empresa de otro tipo. De tal manera que ahí hay una posibilidad, digamos,
también está la posibilidad que algunos preguntan y me mandan mail, profesor, ¿yo puedo hacer la práctica en una misma empresa? Entonces yo tengo que darme el tiempo de responderle que sí, cuando dice ahí el punto 7, que sí, que pueden hacerse ambas en una misma empresa, y sobre todo previendo de que puedan cursar, estudiar y trabajar simultáneamente. Ojo que ahí hay un tema con los seguros, pero ya el tipo está trabajando en el fondo. También es factible, punto 0, que no lo tengo ahí, que la primera práctica en la industrial sea un apoyo a una causa social. Entonces, es posible que la práctica industrial sea el apoyo a una causa social. Por ejemplo, hemos tenido 2 estudiantas que hicieron algo totalmente distinto al resto. Una se fue a hacerla en la India y otra al Amazonas brasileño. No iban ellas a trabajar en software, no, ellas lo que iban eran evangelizadoras de las tecnologías de la información en lugares de extrema pobreza. Y no estuvo en la India en el Silicon Valley de la India, estuvo en zonas de mucha pobreza a enseñar informática, y la otra chica se fue a la selva en Brasil. Entonces también pueden ser, no que tú vas a ir a programar, sino que vas a seguir una causa social, ¿ah? Como práctica industrial, no dije industrial, no profesional, la primera. Ahora, situaciones que hay que tener presente, de que si ustedes quieren hacer la APP, que es la práctica profesional, en la Santa María requieren una aprobación previa. ¿Por qué? Porque la idea es que la práctica no se haga en ambiente académico, sino que se haga en ambientes laborales, con las exigencias laborales que existen. En el caso de emprendimiento, para evitar que alguien vaya mal utilizar este recurso, hay un protocolo que al estudiante que solicita hacer el emprendimiento se le entrega el protocolo, incluye la emisión de videos, por ejemplo, sobre el trabajo que se está realizando, etc. El punto 3 es importante que ustedes lo tengan presente. Si ustedes van a hacer la práctica, necesitan un seguro contra accidente, un trámite que se hace en dirección de estudio. Por favor, no le escriban una carta a la Cecilia o a mí. Eso es dirección de estudio. Porque dirección de estudio es el órgano oficial al respecto, ¿ah? Para conseguirlo. Otra posibilidad es que las prácticas se hagan en el extranjero. He mencionado 3 casos: Brasil, la India y mi hija misma, que lo hizo en Milán, Italia. Ahí no te van a exigir un seguro probablemente tal, pero por temas familiares y personales se necesita que ustedes viajen con un seguro, porque estar en el extranjero es rascarse con las propias uñas. En Chile tienes un sistema que más o menos te protege, pero cuando tú te vas al extranjero tienes que contratar un seguro que puede que te lo pida el país, y si no te lo pide, tú tienes que tenerlo por tema de sobrevivencia personal y familiar. El irse al extranjero tiene riesgos. Hay algunos estudiantes en práctica que han fallecido en el extranjero. Gracias a Dios no nos ha ocurrido a nosotros en informática, pero sí le ha ocurrido a los departamentos vecinos. Y es un tremendo lío repatriar los restos, porque hay que tener seguro. Han habido alumnos que han sido heridos gravemente. Estoy mencionando el caso de Estados Unidos en particular, de locos que salen a dispararle a la gente, y hemos tenido casos de muertos y estudiantes gravemente heridos. Entonces, cuando uno se va al extranjero, uno tiene que contar con un seguro por ustedes y por su familia. Ahora, indudablemente que hay un periodo de inicio de la práctica. Y para eso hay que buscar práctica. Una, esperar que el profesor Evia te mande un mail, pero tú por iniciativa propia puedes postular, buscar, etcétera. No esperes que la informática te lo resuelva. También hay un sitio web que fue cambiado respecto al año anterior, a los años anteriores, que se llama Gestal
usm.cl, y allí ustedes pueden encontrar N ofertas de práctica, muchas ofertas de práctica. Formalmente la Santa María se contacta con el medio a través de Gestal. Y le sugiero, por eso está puesto ahí incluso el link, que hay detalles bien interesantes. Por ejemplo, te dicen, bueno, cómo te tiene, si vas a una entrevista, cómo te preparas, etcétera. Hay una serie de videos muy buenos al respecto que está el USM. Incluso ahí está el slash tanto para que tú veas, porque tiene varias opciones Gestal. Entonces, para que tú veas, porque puedes decir, entré a un sitio web, pero no había nada. Sí, pero pincha la opción. Ahora, es muy importante tener un buen currículo. Y ese currículo tiene que estar en papel y también en LinkedIn. En papel y en LinkedIn. Y cuando digo en papel, es porque tú estructuras mejor la información en el papel y después las traspasas a LinkedIn, porque LinkedIn, si no, puede que haya información importante que no complete. Ahora, siendo este un elemento tan importante, nuestro nuevo sitio de práctica te ayuda a hacer ese currículo. Lo vamos a ver a continuación en unos minutos. Ahora, cuando tú vas a hacer una práctica, se te evalúan 10 competencias. 10 competencias: capacidad, confianza, capacidad de resolver problemas, adaptabilidad, iniciativa, aptitud para trabajar en equipo, conocimientos, asistencia, puntualidad, compromiso con la calidad y comunicación efectiva. Ahora, hasta el momento, la rúbrica es la misma, pero es posible que la rúbrica se cambie y te exijan distinto en un nivel que en el otro. Se los decimos de antemano, la práctica profesional debería ser más exigente. Eso no ocurre hasta el día de hoy. Y durante el año donde tú estás haciendo la práctica, ten presente, Cecilia, esta es una novedad, que es posible que el profesor Evia pida hablar contigo a través de Zoom, con todos los alumnos en práctica, ya no como ahora, que están todos ustedes invitados porque vinieron los 169 que están acá, porque vinieron, y qué bueno que vinieron, etcétera. Pero va a ser una nueva exigencia, Cecilia, su directora de pregrado, que nosotros vamos a decir de repente, por ejemplo, 18 de enero, todos los alumnos en práctica tienen que conectarse al Zoom, porque les vamos a hacer unas preguntitas para ver que efectivamente están en la práctica y no están en la playa, en horario de la práctica. Bien, el quinto punto, y eso hay que tenerlo presente, y por favor les pido que lo tengan bastante presente, es que cuando tú llegas a un ambiente laboral, te pueden acosar. Y eso nosotros no lo podemos prever. Ni sus padres, ni nosotros, ni sus parejas. Entonces, ustedes tienen que tener presente que algo así puede ocurrir. Hay una becaria, le llaman en Estados Unidos, a una practicante famosa, en que se dio al revés. Ella acosó al presidente de Estados Unidos. Mónica Lewinsky se llama. ¿Estamos? Y a la historia pasó como que ella acosaba al presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos la acosaba a ella. Hay un cuento medio raro, digamos, pero sucede. Entonces, ustedes tienen que estar preparados, y para eso les decimos, vean el protocolo, entiendan más o menos qué es lo que es un acoso, etcétera, porque salimos de las murallas de la universidad, y por eso que la práctica tiene que hacerse en ambientes laborales, porque eso es importante, que ustedes vivan esa realidad de saber que existe, no que la vivan, perdón, sino que saber que existe. Entonces, ¿qué hago ante casos que ojalá nunca se me presente? Pero eso no te lo vamos a dar más allá de una charla que la universidad te prepare, pero son importantes. Ahora, al finalizar en la práctica, tema muy importante, porque ustedes están terminando la práctica, tienes hasta un mes para documentarlo. Nada es papel, todo es web. O sea, no hay que ir a buscar ni un papel. Sí te vamos a pedir que subas lo siguiente: el registro de práctica, que está ahí en el sitio web, que subas el informe de práctica, que es un reporte, son 2 páginas, digamos, con suerte, que nos respondas algunas preguntas, y que llenes una bitácora diaria, pero que en realidad nosotros sabemos que no la hay a hacer diaria, sino que la hagas semanalmente. Que semana a semana llenes el trabajo que has hecho. Y siendo realista, o sea, hoy día tuvimos
hoy día celebramos el día del Año Nuevo, entonces eso hicimos, ok, está bien, estuviste dentro de la empresa y eso fue lo que hicieron. O sea, una vez a la semana lo vamos a controlar eso, ¿eh? El sistema puede controlar si ustedes lo hacen semanalmente, así que ojo, dice ahí semanalmente. Es diaria en el sentido que de cada día que tú trabajas, porque puede que hayan días que no estás reportando, sobre todo a distancia, no lo cumples. Y necesitamos que tu supervisor, aquí en el sistema web le manda una contraseña, no te la podemos dar a ti, y aquí hay un problemazo, si el supervisor no evalúa la práctica, no tenemos forma nosotros de aprobártela, no tenemos forma. Entonces, el supervisor tiene que subir el registro de evaluación general de práctica y evaluación de competencia, que puede que empecemos a ser distintas a las profesionales que la industrial. Debería ser así. Y después de eso, el profesor encargado, adivina quién es, el profesor Evia, tiene que revisarla y ver si se te aprueba o no. Si la práctica no es aprobada por el supervisor, no tenemos forma de aprobarla. No tenemos forma. Así que aquí tu relación es plena con el supervisor, que el supervisor revise si le llegó la contraseña, etcétera. Pero ustedes saben, entonces tienen que decirle, le va a llegar una contraseña. Si no le llega, avíseme a mí, yo me contacto, digamos, para saber qué es lo que pasó. Ahora el sistema tiene una forma de meter alguna emergencia para nosotros tratar de verla sin que me manden mail al profesor Evia, porque el profesor Evia ya no aguanta, está reventado mail. Y ustedes me van a excusar si yo no he podido contestar mail porque estoy ya en este momento saturado. Ahora, en naranja, importante, la práctica se aprueba formalmente en el SIGA. Se aprueba formalmente en el SIGA, en dirección de estudio. Si bien es cierto, nosotros damos una constancia que la práctica fue aprobada, muy importante lo que les voy a decir, muy importante, si bien es cierto, nosotros damos esa constancia, puede que esa constancia se haya perdido, porque ahí ya todo pasa a ser papel, yo tengo que firmar la mano, etcétera, porque ahí no tenemos transformación digital en la universidad en ese contexto. Aquí es manual la cosa. Entonces, si se perdió el papel, tengo que hacer otro papel y volverse a mandar esperando que no se pierda. ¿Estamos? Como hoy día se mandan por mail, ni siquiera por papel, entre 1000 mails, yo fácilmente pierdo 100. Así con facilidad de 1000 mails se me perdieron 100. ¿Estamos? Entonces, aquí el sistema entra a fase manual y ya todo lo automático que tiene informática no entra a funcionar. Hay un proceso de práctica. Aquí está. Para todos los alumnos que hicieron el curso con Claudia López, lo disfrutarán. Y si no, los que hicieron el curso conmigo, con Sistema de Gestión, que lo ratificamos, lo que aprendieron en el curso con Claudia. ¿Estamos? Ustedes van a tener la presentación, así que la pueden observar con detalle, porque esta es una lámina, pero son varias láminas. Bueno, la parte sabrosa. Llegamos al nuevo sistema de práctica. La gran contribución de Bastián Quesada. Bastián Quesada implementó la versión 3.0, que debutó en abril y que permite una serie de cosas muy bonitas. Hay gente que ha dicho, los felicito, realmente es un tremendo ayuda. ¿Por qué? Porque en un solo lugar está la oferta práctica, tu informe, tu currículum, las postulaciones que hiciste, la solicitud, está todo concentrado allí, ¿no? Es un tremendo sistema que tiene informática. Pero, y lo dice la última línea, han existido problemas. ¿Por qué han existido problemas? Porque se implementaron nuevos protocolos de seguridad en informática. Y el sistema entró entonces con exigencias adicionales en el momento en que fueron, después que se entregó el sistema, se subió, informática subió el estándar de seguridad, entonces hubo que hacer desarrollos adicionales. Otro problema que también sucede con todo, y aquí estamos hablando, ojo, entre informáticos, por si acaso, aquí estamos hablando en la profesión. Problema con protocolos de seguridad y en la recuperación de datos, porque no pueden haberse perdido datos históricos.
se pueden haber perdido algunos datos históricos. ¿Ah? Así que, desgraciadamente, eso ocurre si se los decimos cara a cara. Ahora, el sistema permite una rápida revisión de práctica, da feedback a los estudiantes, nos permite llevar ciertas estadísticas sobre los lenguajes que utilizan, el framework, de tal manera que la subdirectora de carrera le llegue esa información y hagamos cambios en la malla, en el plan de estudio. Se avisa ahora por el propio sistema, tratando que no sea el profesor Evia que te mande los mails, sino que sea el propio sistema. Se autentifica a través de token, es un tremendo cambio respecto a lo que es anterior para el supervisor, entonces le llega un token, y de esa manera nos evitamos de que haya fraude. El modo oscuro es que la pantalla se trabaja también en negro-naranja o negro-blanco, y hay muchos cambios más. Entre muchos cambios más, por ejemplo, es bastante más intuitivo que antes, de tal manera que te permite, antes era bastante más latoso, es responsive, lo reciben en el celular, en el tablet, se adapta a sus anchos, etc. Y el mismo sistema le ayuda a construir el currículum. Entonces, el sistema te va preguntando cosas, de tal manera que tu currículo queda bastante más armado. ¿Ah? Porque también en el sitio de la Universidad Gestal, usm.cl, sale cómo construir un currículum. Pero la gracia es que aquí el currículum te queda escrito automáticamente. Entonces ya tú le sacas después la versión PDF y te queda bonito, ¿ah? Porque este lo hizo Bastiana, entonces él estudió en Los Ángeles, por eso que dice que estudió en la Escuela General Bernardo Higgins de Los Ángeles. Yo ahí hice mis primeros años, entre paréntesis, en mi colegio era Escuela General número tanto, Bernardo Higgins de Valparaíso, y él después estudió en el Liceo Bicentenario de Los Ángeles. ¿Ah? Y hay cosas que puso de su propia experiencia. Ahora, cambio en el sistema práctica. Esta es la flexibilidad que tenemos, que el sistema te está tratando de ayudar ante algunos cambios para que puedas cambiarlo, para no tener que ir a la base de datos. Bastián Quesada ya se tituló, de tal manera que nosotros podamos registrar algunos temas y evitar la lluvia de mail, pero puede que algunas cosas que tengamos algunas deficiencias nosotros, nos permite generar estadísticas bellas como esta. Esto está en las últimas semanas, por si acaso. Bueno, el sistema tiene en este momento cargado, cuando yo preparé esta exposición el martes, tenía 2055 prácticas cargadas. 2055. Puede que se nos hayan perdido algunas de antes. Industriales son el 48%, profesionales son el 50%. Ese es el número, el tamaño de la base de datos que hoy día tenemos. Información bastante rica. Aquí están los modos de práctica en el otro gráfico de circunferencia. Ustedes pueden ver que hay gente que ha hecho práctica por 180 horas en vez de un mes. Hay gente que ha hecho práctica por un mes. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que son las franjas más pequeñitas. Por 2 meses, el gran mayoría hace práctica por 2 meses. Enero y febrero, así de fácil. Por 360 horas, que es práctica en vez de 2 meses hecha a lo largo del año, 360 horas, el 24,8%, y ya hay algunos que están haciendo las prácticas por 13 meses, por 3 meses, porque esa te da muchas más posibilidades laborales. Y también tienes ahí qué asignaturas han sido más útiles. Aquí aparece en primer caso base de datos. Ojo, esta no es la estadística con los 2055 datos, porque parte de los datos los perdimos en la migración de datos, por eso. Y no teníamos las opciones como hoy día la tenemos, por eso que no aparece un número, la suma no da 2055. Y también cuáles son los editores más utilizados. Estas son las gracias de que a nosotros nos permite ir sumando elementos, ¿ah? De tal manera que después nosotros podamos ustedes vayan diciendo, bueno, ¿qué es lo que más se usa en la empresa? Entonces nosotros esto nos da una tremenda utilidad. De Darín. Y vamos a terminar ahora. Si ahora terminamos. Y bueno, de tal manera que hemos terminado.